Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. El día de hoy vamos a compartir una porción de la Escritura que se encuentra en Isaías 40, 15. Isaías capítulo 40, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Apreciemos cuál es el poder del Señor delante de este texto que nos muestra que las naciones, sea la nación judía, sea la nación de Brasil o del Líbano o de cualquier otra índole geográfica, para el Señor son como las gotas de agua que caen del cubo. Esas gotas que caen después de limpiar la casa, hermano, hermana, esas gotas que quedan chorreando de un cubo, chorreando del balde. Así son para el Señor las naciones. Son nada. El polvo, las gotas, no son nada. Así son consideradas por el Señor. Y nosotros somos considerados como langostas, pequeños como langostas, torpes también quizás. Pero el Señor Jesucristo dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en eso radica, hermanos, otra oportunidad para adorar al Señor. El Señor le plació que usted y yo tengamos salvación por medio de su sangre preciosa, siendo tan pequeños, tan insignificantes, siendo tan minúsculos, hermano. Estamos agradecidos con el Señor por este tremendo regalo. Qué gran precio pagó el Señor Jesucristo. Tuvo que ser humillado, hermano. Tuvo que ser escupido. Tuvo que ser despojado de su dignidad humana, hermano. Y no es por pena o por lástima. Hermano, se tuvo que humillar hasta lo sumo y por lo tanto el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Vamos a orar para agradecerle al Señor por toda esta hermosa revelación y por su sacrificio en la cruz, hermano. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque aunque las naciones son como gotas, como polvo, Señor, a ti te plació morir por todos aquellos que antes habías señalado, antes de la fundación del mundo. Porque tú, de quien quieres, tienes misericordia y quien quieres endurecer, endurece, Señor. ¿Y quién puede señalarte y decir qué es lo que estás haciendo? ¿Quién tiene la sabiduría? ¿Quién tiene el consejo? ¿Quién tiene la ciencia para ir en contra de ti? Nadie, Señor. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que nos permitas observarte con temor, Señor. Temor santo, sabiendo que nos dirigimos al Hacedor del universo, al Hacedor y Padre del Señor Jesucristo. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá.
sus promesas fieles son, mi alma guardará, alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. En la cruz por mí murió, Él me sostendrá, la justicia Él cumplió, Él me sostendrá, vida eterna tengo en Él me sostendrá, hasta que le pueda ver, Él regresará, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá y Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí.
está. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida es su vida está. En Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. El trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Recibe un cordial saludo en Cristo Jesús. Hoy continuamos nuestros sermones basados en el libro de los Hechos. El título de ese sermón lo he considerado La gracia y el poder de Dios, basados en Hechos capítulo 22 del versículo 21 al 29. El apóstol Pablo estaba dando su testimonio al pueblo que se había hecho presente como consecuencia de ese movimiento, de ese griterío de gente de los judíos. Tuvo que intervenir la fuerza militar, los soldados romanos. Entonces le llevaban al apóstol Pablo, lo habían tomado ya preso, lo estaban llevando para ponerlo en la cárcel. Y de pronto él pidió al tribuno que le dé la oportunidad de hablar al pueblo, dar testimonio al pueblo, predicar el evangelio de Cristo. Y lo estaba haciendo y empezó a dar su testimonio de cómo él había vivido, cómo era él, sus antecedentes. Él decía: yo soy judío igual que usted. Y lo más importante, que este hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, se dirigía a los judíos en su lengua, en arameo. Y esto fue algo impactante para los que estaban ahí, los que no entendían ese idioma. Por ejemplo, los romanos, los griegos no entendían. Y él les está explicando a los judíos. Este es un hombre que él mismo dice que él no era digno de predicar el evangelio, pero solamente por la gracia y el poder del evangelio, él estaba ahí, así como cualquiera de nosotros que estamos aquí. Es por gracia de Dios que podemos escuchar la palabra. Vamos a orar antes de leer la Biblia para ver este tema que nos corresponde ahora, en Hechos capítulo 22 del versículo 21 al 29. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las alabanzas. Gracias porque una vez más podemos leerla. Es una bendición, el cual te pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ayudes a entender. Que la enseñanza espiritual que tienes para cada uno de nosotros quede en nuestros corazones y podamos vivir cada día tu palabra. Una vez más, toma control, Señor, de nuestra mente, de nuestros corazones, y enséñame y ayúdame y diríjame, Señor, en todo tiempo. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La gracia y el poder de Dios. Título de este sermón. Versículo 21. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire,
mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? O sea, Pablo responde y dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Ve? Imaginemos esta escena. El apóstol Pablo fue detenido. Primero fue expulsado del templo. Después fue agredido, fue golpeado con la intención de asesinarlo. A pesar de que estaba cumpliendo su tercer viaje misionero, vino, hizo su informe bien, entonces de pronto él empezó a rendir a la iglesia, a los cristianos judíos. Y como en toda iglesia también hay cristianos y cristianos, o sea, cristianos que son cristianos reales y cristianos que supuestamente son y no lo son. Entonces ahí estaba en ese grupo de judaizantes, o sea, cristianos judaizantes que creían en la palabra, pero también no dejaban sus rituales, sus costumbres, ¿no? del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Y ellos son los que de alguna forma van a rechazar y van a influenciar ante las demás personas para hacerle frente y rechazar a este siervo de Dios. Entonces, en su testimonio el apóstol Pablo está dando a la gente, le dice en lengua aramea, dirigido exclusivamente para los judíos, no para los griegos, no para los romanos, porque ellos no entendían. Los que entendían claramente eran los judíos, y los judíos dicen que han estado totalmente atentos a lo que él estaba hablando. Y les decía que él era igual que ellos, que tenía las mismas convicciones que ellos, que también era fariseo, que era judío, que venía de un linaje privilegiado y que había sido formado por el mejor líder, el mejor maestro de la ley, un maestro llamado Gamaliel. O sea, todo eso él explicaba. Y le está diciendo que él era perseguidor de los cristianos. Entonces, cuando él estaba yendo en búsqueda de cristianos a Damasco, ahí fue donde él tuvo un encuentro personal con Cristo, y de ahí nunca más fue lo mismo. Inclusive cuando él llegó a Damasco, después de que recobró la vista, empezó a dar testimonio en las sinagogas, y eso confundió aún más a los fariseos, a los religiosos. Tanto es así que los sacerdotes de Damasco se confabularon con la autoridad militar para darle muerte al apóstol Pablo. Y él tuvo que escapar de una casa donde han estado reunidos los cristianos, y lo bajaron por una canasta por atrás. Y desde ahí ya la historia nosotros conocemos, que él después aparece. Eso él les está dando testimonio, les está contando a estos judíos, sus paisanos. Les decía que él había sido circuncidado y que era irreprensible, que guardaba la ley. Pero los judíos reaccionan de una manera violenta, porque les decía que lo que ustedes están haciendo, ustedes pretenden adorar a Dios, ustedes creen que están haciendo bien, pero están haciendo mal, porque tenemos que hacerlo ahora por medio de Jesucristo. Y eso es lo que no entendían ellos. Peor todavía cuando hablaba así de Jesucristo, que es todo por medio de Jesucristo. Le voy a explicar más adelante. Entonces, vemos aquí, aparte de este cuadro, algo muy interesante. Que esta es la última vez que Dios permite que sea predicado al pueblo judío, al pueblo de Israel. Porque años más adelante, en los años 70, el Imperio Romano desaparece y destroza totalmente Jerusalén. Israel fue esparcido nuevamente. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1948, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente es constituido como nación, hasta hoy.
Y aún así, con mucha tensión en ese lugar, no hay templo. Qué triste debe ser esto. Pero no es que ya los judíos no tengan oportunidad, sino simplemente hasta esa fecha, con Pablo se predicó ahí el Evangelio de Cristo. De ahí ya no se volvió más. Hoy en día hay muchos judíos que sí se están convirtiendo a Cristo, que están viniendo a Cristo, pero muchos no. Entonces, vemos que esto es la gran oportunidad que el apóstol Pablo estaba cumpliendo lo que él había deseado en su corazón durante todos estos años. ¿Ves? Entonces, así como el apóstol Pablo, hoy vamos a ver 3 consideraciones que hay que tener en cuenta cuando se comparte la palabra de Dios. Primero, el rechazo al Evangelio de Cristo. Hay muchas personas que rechazan el Evangelio de Cristo, pero también hay personas que sí lo aceptan. Versículo 21. Pero me dijo, el apóstol Pablo está explicando al pueblo judío que cuando él estaba en el templo en Jerusalén, Dios le habló y le dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y esta palabra fue el detonante para que nuevamente interrumpan lo que él está compartiendo la palabra, para empezar a atacarle. Versículo 22. Y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Ellos son jueces, ellos son los que juzgan. Pues quita de la tierra a tal hombre. O sea, los judíos, los celosos, los religiosos, empezaron a gritar cuando él habló o mencionó la palabra gentil. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, ¿por qué ellos interrumpieron el testimonio de Pablo? Porque la palabra gentil para un judío es algo terrible, es algo sucio, es algo inmundo, es algo brutal. Porque los gentiles comen sangre, no son circuncidados, los contaminan todo donde van, tienen dioses ajenos, son idólatras, así decían, así siempre han considerado que así eran los gentiles. Y no digo que no, seguramente sí, porque toda persona que no tiene a Cristo es así, es religioso, es idólatra. Pero cuando una persona viene a Cristo, es regenerado y ya no vive, pues, como vivía antes, sino es dirigido, es guiado por el Espíritu Santo y tiene otro comportamiento. Lo mismo que un judío. Un judío también vive por tradiciones y costumbres, pero una vez que viene a Cristo es regenerado, es cambiado, es limpiado totalmente. Y tiene otra manera de pensar y de ver las cosas. Entonces, inclusive, el mismo Señor Jesucristo fue rechazado cuando los judíos, los religiosos, digamos los líderes de la iglesia de ese tiempo, decía: este con prostitutas y borrachos come, se junta con ellos. Ahí fue donde el Señor Jesús le decía: los sanos no tienen necesidad de médico. Y era peor todavía. Entonces, en una de esas, o sea, siempre le han buscado la sin razón para acusar al Señor Jesucristo, para matarlo, cuando él estuvo desarrollando su ministerio. Una de ellas que siempre me impactó fue esta. Cuando en ese momento le estaban acusando al Señor Jesucristo de que él había sido hijo ilegítimo. ¿Por qué? Porque él había nacido y el padre no era su padre genético, o sea, José. Entonces ya lo considera como un hijo ilegítimo, como un bastardo, hijo de fornicación, así le dijeron, inclusive es un insulto, ¿no? Y el Señor Jesús, vemos la historia en San Juan 8, ¿no? Y sobre todo el Señor Jesús les responde, después le dice en 8, porque ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham, Abraham es nuestro padre, ¿sí? Entonces el Señor Jesús les responde: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque si ustedes fuesen realmente descendientes de Abraham, no me odiarían, me escucharían, le dice, porque yo vengo de Dios, yo vengo del Padre, también dijo.
Y eso peor los confundía y peor los alteraba a estos judíos. Si vemos aquí que estos líderes religiosos, ellos tenían ese celo de que ellos se estaban contaminando, que el mensaje, la predicación de Dios, del amor de Dios, estaba siendo de alguna forma dañada porque se está mezclando con los gentiles, porque ellos pensaban que solamente los judíos eran los únicos que podían acercarse a Dios y que podían adorar a Dios. Y después los gentiles, ellos tenían sus propios dioses, sus dioses paganos. Entonces ellos decían que ellos no pueden mezclarse porque así es. Siempre estos gentiles han comido sangre, estos no guardaron el sábado. O sea, era una cosa terrible. Entonces el apóstol Pablo les está explicando, les está diciendo que no es con violencia. Pero por sus celos religiosos, los judíos son capaces de hacer lo que ellos estaban haciendo: asesinar, castigar, torturar. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús les dice directamente lo que ellos son: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y hoy en día muchas personas también tienen confusión sobre esta situación. Piensan de que porque son seres humanos como todos, entonces, y todos dicen somos hijos de Dios. Y no todos son hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios, solamente los que han nacido de nuevo, los que han sido transformados por el Señor Jesucristo. San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué dijo el Señor Jesús eso? Porque a Jesús le querían matar. Y el diablo, él ha venido solo a matar. El deseo del diablo solamente es matar. Él quiere matar tu gozo, tu alegría. Él quiere matar la paz que tú tienes. Te quiere destruir a ti. Eso es su naturaleza, su carácter. Y por eso que nosotros debemos ser muy cuidadosos. Nosotros debemos tener mucho cuidado cómo nos conducimos y qué es lo que estamos haciendo. Si queremos agradar a Dios, tenemos que realmente agradar a Dios de acuerdo a la palabra. No puedo agradar a Dios en mi conocimiento o en el conocimiento humano, porque mi conocimiento humano tiene límites y también tiene errores. Pero la palabra de Dios no tiene errores. Entonces, si yo quiero vivir de acuerdo, agradando a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces necesito yo ser guiado por la palabra. Y la única forma de ser guiado por la palabra es por medio de lo que está escrito acá. Hoy, por ejemplo, vimos que había rechazo. El Señor Jesucristo vino de parte del Padre a cumplir una misión, un propósito. Y el apóstol Pablo también estaba cumpliendo el propósito para el cual le había sido llamado. Pero sí tenía rechazo. Una vez más, cuando tú tengas que dar tu testimonio o compartir a alguien, de pronto vas a recibir rechazo. Que eso no te sorprenda, que eso no te desanime, porque el Señor Jesucristo también pasó por esto. Entonces vemos aquí el rechazo al Evangelio de Cristo siempre va a haber, y también el temor al siervo de Dios. O sea, hay rechazo al Hijo de Dios, al que trae el Evangelio, el mensaje, pero también hay temor. Mira, versículo 24. Mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza, o sea, ya a la cárcel, y ordenó que fuese examinado con azotes. Esta expresión es muy interesante. Cuando este tribuno, este romano, tribuno es el comandante, el jefe de una legión de 1000 soldados romanos, y los soldados romanos ya sabemos que eran para garantizar la tranquilidad, el orden público, porque como en todo sitio siempre se alteran a veces. El pueblo se levanta por reclamo, porque son rechazados por algo. Entonces la única forma de hacerse ver o hacerse notar es por medio de la manifestación. Entonces, para que esos ánimos sean controlados, viene la fuerza pública, o sea, la autoridad civil. Y aquí en Jerusalén habían 1000. Y el tribuno era el jefe. Y ellos también tenían sus métodos para hacer investigación.
Porque acá dice, mandó el tribuno que le metiesen a la cárcel, porque ellos no entendían qué es lo que estaba pasando, porque como el apóstol Pablo estaba predicando en arameo, este romano, ¿qué va a entender? Primero vieron que lo estaban golpeando en el templo, después de dar su testimonio ahí, en ese mismo rato nomás, empezaron a alborotarse, a tirar las cosas al aire, su ropa, y botaron polvo al aire, y gritando que debe morir. Entonces dijeron, para calmar estos ánimos, hay que primero meterle a este debe ser un mal elemento, dijo. Así dijo, mandó el tribuno que lo metiesen a la fortaleza. ¿Quién? A Pablo. Y ordenó que fuese examinado con azotes. Ahorita voy a explicar esto. Para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea, de muerte, muera, muera. Pero cuando le ataron con las correas, mira, Pablo dijo al centurión, a este soldado romano, que le estaba ahí seguramente ajustando a las cadenas, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Esto es lo que Dios hace. Vemos que el apóstol Pablo fue judío, era un religioso, era un fariseo, pero también él era ciudadano romano. Es que Dios es así. Dios permite siempre, siempre, y cuida de sus hijos. Como producto de todo esto, de esta situación, de toda esta situación rara que este romano, este militar ve que estos judíos religiosos lo que están haciendo. Primero lo veía como algo inofensivo, y así era, porque simplemente él no tenía ninguna arma, no tenía ni piedra, no tenía nada en la mano, simplemente estaba compartiendo la palabra, y había sido golpeado, había sido azotado, estaba destrozado el hombre. Aún así estaba seguramente con el dolor en su cuerpo, se resistía. Y ahí fue donde gritaron que lo deben matar. Entonces, quiero que veamos aquí esto. Y ordenó que fuese examinado con azotes. ¿Qué fue esa determinación? Que fuese examinado significa hay que investigarle con golpes, con azotes. Y los azotes romanos eran un castigo mucho más atroz, más brutal que el azote judío. El azote judío era con vara, y la forma de azotar era que debía estar echado sin ropa en el piso, amarrado de las piernas y los brazos, y le tenían que golpear siempre, hasta 40 veces con vara. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento los azotes eran diferentes. Era un cuero trenzado con huesos incrustados, y no una sola, sino eran con una especie de tres hilos gruesos, fueron 13 latigazos nada más, 13 veces tenían que pegarle, porque en cada uno iban 3 golpes, por eso es 40 menos 1, dice el apóstol Pablo. Pero era brutal, era en el pecho, en un lado de la espalda, en el otro lado de la espalda, y con ese método de los azotes romanos, no aguantaba casi nadie aguantaba esos golpes. Reventaba seguramente sus tejidos, así como el Señor Jesús también. Entonces, Pablo sabía de ese tipo de castigo. ¿Y por qué hacían estos romanos así? Para que declare su culpa y diga cuál fue la verdad. Entonces, en 1, en 2, en 3, en 1 tenía que hablar rápido, entonces tenía que declararse. Aquí, por eso dice el tribuno, ordenó que fuese examinado con azotes. Ordenó que fuese investigado, que fuese interrogado con azotes, para saber, dicen, por qué causa clamaban así contra él. Entonces, Pablo pudo haber permitido que le azoten sí, y hubiera dicho, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo yo es compartir la palabra, dando testimonio de Cristo. Y para un romano también era extraño esto. Pero cuando le ataron ya, y el azote era que del brazo tenía que estar atado con cadena hacia un poste, y los dos brazos igual, para que no escape. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, a este militar, a este soldado romano que estaba ahí, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Versículo 26. Cuando el centurión
oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, o sea, a su jefe, al militar. Le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le dice. Porque este hombre, este ciudadano, es ciudadano romano. A este que está en la cárcel, que está detenido, que dijiste que hay que examinarlo con azote, no es judío, no es griego, es romano. Entonces él vino, dice acá el versículo 27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo dijo, sí. Ahora, ¿por qué vino a hacerle otra vez la pregunta para salir de duda? Porque en ese tiempo el derecho romano era muy respetado y era temido. Porque así había ordenado el imperio romano. No podías castigar a nadie que sea romano sin haberlo condenado, investigado, sin que tenga un proceso de investigación. Porque si alguien cometía ese abuso, era sancionado de una manera brutal hasta muerto. Tenía una condenación que podían matarlo. Entonces él dijo, yo soy jefe aquí. En Jerusalén tengo 1000 hombres a mi cargo y de pronto se dan cuenta que estoy cometiendo abusos aquí, entonces algo me puede pasar desde Roma, puede venir algo contra mí, así que por eso que él se levantó de donde estaba y viene de frente y le dice a Pablo, que dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y el apóstol Pablo respondió, sí. Respondió el tribuno y dijo, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. En ese tiempo, para adquirir ciudadanía realmente, seguramente era muy costoso. Habría que hacer una serie de trámites o hacer un gran pago. O de pronto quizás hacer un servicio, algo muy importante a la nación para ganarse ese derecho. No lo sé. Porque él dice acá, yo con una gran suma adquirí la ciudadanía. O sea, la ciudadanía romana, este centurión. Y Pablo dijo, yo soy de nacimiento. Vale decir que su padre y su madre de Saulo de Tarso eran ciudadanos romanos. No lo sabemos por qué, pero sí era ciudadano romano. Entonces, vemos que aquí el tribuno se asusta y se desespera. Lo que tiene que hacer es inmediatamente soltarlo, porque no podía, porque no había sido juzgado con un debido proceso, como podríamos decir, donde se presentan sus evidencias y se demuestran lo que él es. Nada, simplemente había un griterío de la gente que se había levantado, de unos religiosos judíos. Se da cuenta en este momento este tribuno que el apóstol Pablo no era cualquier persona. Era una persona muy preparada, una persona muy inteligente, que sabía varios idiomas, que no era cualquiera, y que no era tampoco peligroso para la sociedad. Tuvo que hacer inmediatamente desatarlo, porque ya estaba amarrado, ya estaba listo como para que venga el verdugo y empiece a atormentarlo. Empiece realmente a la tortura. Porque era una violación grave a sus derechos. Entonces lo tuvieron que desatar y tuvieron que ver otro método. Entonces se asustaron, dice. Ese es el temor. Dios hace esto, sí. Dios está en control, sí. Dios tiene control sobre la vida suya, sí. Siempre es así. Dios ha establecido el tiempo de vida para cada uno de nosotros aquí. Algunos van a durar más, otros menos, pero así está establecido. Y cuando uno ya empieza a vivir bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios, entonces no hay ese temor. El apóstol Pablo aquí no estaba asustado, simplemente le estaba haciendo, en este caso, argumentando, hablando, diciendo, pidiendo, o sea, explicando lo que él hacía. Por ejemplo, no le podían torturar porque él también tenía un derecho romano, porque era romano. Vamos a ver entonces que el apóstol Pablo, estando ya así listo para ser torturado, hace que de pronto él sea atendido de otra forma. No podía permanecer así. Pero tampoco este tribuno, este militar, le quiso soltar. No debía soltarlo porque por otro lado había como un levantamiento del pueblo contra él. Entonces él decía, ¿cómo voy a investigar? ¿Cómo voy a saber de este señor? Y la única forma que tengo que saber es de otra manera. Entonces vemos aquí, primero, que hay un rechazo a la predicación del Evangelio.
hay un temor al siervo de Dios. Y también vemos que la protección de Dios siempre está para sus hijos. Versículo 29. Así que luego se apartaron de él, dice, los que le iban a dar tormento, o sea, los que le iban a castigar, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Solamente por haberlo atado, ya él tuvo temor. Porque el apóstol Pablo le dijo a este militar romano, es lícito, es legal que tú hagas a un ciudadano romano lo que ustedes están haciendo, de haberme atado ya. Si ya me privaron de mi libertad, ahora me están atando para torturarme. El apóstol Pablo sabía que Dios estaba con él. Y su confianza estaba puesta solamente en Dios, no en este militar, ni en el tribuno, ni en el soldado. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Él ha prometido para usted y para mí también. ¿Cuántas veces podemos pensar de que sabemos que el Señor Jesús fue rechazado, que fue perseguido, que fue maltratado y que fue acusado falsamente? El apóstol Pablo también. Pero el Señor así ha dejado establecido. Dijo que va a haber rechazo. También dijo que va a haber problemas. También dijo que vamos a tener aflicción, que vamos a tener dificultades en este mundo. Sí, porque este no es nuestro lugar. Aquí estamos solamente con un propósito y temporal. Este es pasajero, somos peregrinos, somos advenedizos. Eso es lo que dice la palabra siempre. Pero mientras estamos aquí, Él ha garantizado que nos va a proteger. Él ha garantizado inclusive nuestro sustento diario para nuestras necesidades básicas. Eso Él lo dijo, Mateo 6:33. Y vemos aquí que Él tiene la protección. ¿Ha usado a estos militares romanos? Sí. Y seguramente el apóstol Pablo se acordó de este versículo de Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué dice ahí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me he dado en el cielo y aquí en la tierra. Todo poder lo tengo yo allá. Toda autoridad, todo poder, lo tengo allá y también aquí en la tierra. Le está diciendo a los discípulos sentados ahí. Por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Quién es mi discípulo? ¿A quién estoy discipulando? ¿Cuántos discípulos tengo? A todas las naciones, o sea, a todas partes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que guarden, o sea, enseñando los mandamientos que guarden, que cuiden, que cumplan todo mandamiento del Señor que está establecido en su palabra. Y todavía sella con esto, ¿no?, esta promesa para usted y para mí. Yo estoy con ustedes todos los días, en época de paz, en épocas de turbulencia, en épocas de bonanza, en épocas de necesidad, de crisis. Yo estoy contigo todos los días. En épocas de tranquilidad, de paz, en épocas de crisis sanitaria como ahora, el coronavirus, yo estoy contigo. Quizás te puedes contagiar, pero no necesariamente vas a tener que fallecer todavía. Porque aquí dice claramente su palabra. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin. Eso es lo que hay que asimilar y eso es lo que hay que tener aquí en la mente y el corazón. Él está conmigo. Él es el que decide todo. Finalmente, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer a Él? Por eso es que el apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo era seguro, era consciente de todo lo que aquí el Señor Jesús ya había dicho. Todo poder lo tiene Él. Si vemos aquí que este romano, este centurión, podía haberlo librado o también podía haberlo torturado, pero finalmente, si Dios no permite, no puede hacer nada. Eso es lo que hay que tener, hay que vivir en ese nivel, en ese estándar de confianza en Él. No en mi capacidad, en mi mente, no en lo que yo puedo tener,
sino en Él, porque si yo lo que más necesito, lo más preciado para mí, que es, por ejemplo, la vida para poder hacer muchas cosas, pero si la vida me es quitada por Él, por el Señor, porque el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él está diciendo eso. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que nosotros somos dueños de nuestra vida y nosotros somos dueños y somos capaces de hacer lo que queramos con nuestra vida? Y no es así. La vida es suya, no le pertenece. Mi vida no me pertenece a mí. Me ha sido dada temporalmente nomás, para cumplir el propósito que Él ya lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Tú que estás escuchando la palabra de Dios, no resistas. Ven en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Y decide, así como un día tuve la oportunidad y la bendición que tú tienes ahorita también, de acercarte a Él y decirle, yo no quiero vivir más bajo mi dirección, bajo mis planes, bajo mis convicciones, sino como el apóstol Pablo les explicó así a sus paisanos judíos, que no era la forma correcta, porque supuestamente ellos, los judíos, tenían, digamos, se podía decir, el monopolio del evangelio, el monopolio de adorar a Dios. Solamente ellos podían hacer eso, porque los gentiles no. Eran personas que contaminan, que ensucian, que profanan, eran cosas abominables. Y el Señor Jesús les responde, que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él quieren hacer siempre. Los deseos del diablo, que es siempre hacer la maldad, siempre hacer o actuar en desobediencia a Dios, es el deseo de Satanás siempre. Entonces, como conclusión, primero, vemos aquí que Pablo comparte su testimonio de salvación ante sus paisanos judíos y ante mucha gente que está escuchando ahí. Y en una situación, digamos, no de tranquilidad, de paz, de alegría, no, sino en una situación muy tensa, muy complicada, muy difícil, porque vimos ahí en 2 oportunidades que el pueblo se levantó contra él con el deseo de que sea muerto. Él está dando testimonio ahí. Es fácil ir a compartir la palabra de Dios donde todos te reciben, gloria a Dios, hermano, bienvenido, con todo, con esa aceptación, qué alegría, qué lindo. Pero en una situación así como esta, mira, también hay que hacerlo, dice acá. El apóstol Pablo tenía la confianza en Cristo, que solamente él podía solamente sostenerlo, cuidarlo, protegerlo, porque él ya sabía. ¿Y dónde lo había sabido? En su palabra. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Así es. Segundo, hice una pregunta para usted. ¿Estás compartiendo tu testimonio a otras personas? Si tú eres cristiano, ¿lo estás haciendo? Si tú eres cristiano, tu forma de vivir, tu forma de ser, refleja que la presencia de Dios está contigo, que Cristo está guiando tu vida, que Cristo controla tu vida, tu forma de ser, tu hablar, tu forma de trabajar. Si no es así, hoy tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta. Isaías 1:18 dice, venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fuesen negros o fuesen rojos, vienen así como blanca lana. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a acercarnos a Él. Te invito a que te acerques a Él y vivamos para Él. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, puedo ver aquí a tu siervo, el apóstol Pablo, que él no se acobardaba, que él no desistía, sino que seguía y estaba dispuesto a dar hasta el último momento de su vida, de compartir el Evangelio para cumplir la misión que nos has encargado de ir y hacer discípulos. Es por eso que en el nombre de Jesús, una vez más, te pido que me perdones, porque no estuve cumpliendo este mandamiento. Ayúdame a cumplir, pon en mi corazón el querer como el hacer tu buena voluntad. Asimismo por cada uno que me están viendo. También, Señor, ten gracia y misericordia para que ellos también puedan cumplir la misión que solamente tú nos has encomendado a hacer. Y está garantizada tu protección. Ayúdanos a confiar y a creer tu palabra. Todo esto te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Abrazo. De paz inundada mi alma ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios.
no se conforman al mundo y su placer. Hombres de vida consagrada y corazón que busca tu gloria conocer. Hombres que creen tu palabra, llenos de valor y profunda convicción. Hombres firmes en la roca, que tu verdad proclaman con gran pasión. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran y por el Evangelio su vida dan. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Mueve hoy, Señor, nuestro corazón, hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voz.